Sí, ahora se desenlace. Bien. Entonces continuamos, dice, el proceso de integración es el proceso por el cual una función normal, común, al integrarse se va a entrar la función primitiva. ¿Qué es primitiva? La pasada, la original, ¿no? Es como decir, el hombre primitivo es el antepasado, ¿no? ¿De dónde venimos? Entonces, la función primitiva de f de x es f mayúscula de x. ¿Y esa cómo se la obtiene? Mediante el proceso de integración. A este proceso de integración se le llama integral, que básicamente es, aquí dice Clarín, vamos a avanzar abajo. La integral, ¿qué es la integral? La integral, este símbolo de gusano, parece integral o es la integral, que significa integración. F de x es la función que se va a integrar y dx es el diferencial, o sea, la variable que se va a integrar. Dice que la integral de esta función f de x es la función primitiva o f mayúscula de x más una constante c. Normalmente a la integración se le llama la antiderivada, porque es justamente el proceso opuesto a la derivación. Así como la multiplicación, lo opuesto a la división o viceversa, así como la resta es el proceso opuesto a la suma, la integración es el proceso opuesto a la derivación. Por eso se llama función primitiva. Es decir, que si yo una función la derivo, voy a encontrar la función derivada, y si esa función derivada yo la integro, voy a llegar a la función original, a la que era inicialmente. La interpretación geométrica de la integral es lo opuesto al de la derivada. ¿Qué significa? Que a partir de una, a ver, les voy a hacer que razonen un poquito. Y yo tengo la derivada por un lado. Y si yo tengo una función y igual x cuadrado más 3. Esta función, esto es x, esto es y. Esta es una parábola desplazada en una constante 3, es decir, aquí está la constante 3, y a partir de ahí es la derivada, la parábola, ¿no? Y equivale 1 más 3 hacia arriba, ¿no? A partir de 3, sube. Esto es la función y igual a x cuadrado más. Yo tengo una curva. A partir de esa curva yo derivo, ¿y cuál es su derivada? X. Esta ya no es una curva, es una recta. Y esa recta me sirve para encontrar la pendiente, ¿se acuerdan? La pendiente es esta, ¿no ven? Desde al principio del indicado. Pendiente de este punto. Esta es y igual 2x. La interpretación geométrica de la derivada es que a partir de una curva derivo y obtengo una recta tangente, ¿no? Que me permite hallar la pendiente. Esa es la interpretación de la derivada. Vuelvo a explicar. La derivada es, a partir de una curva, la derivada me da una recta tangente. ¿De acuerdo? Si yo les digo que la integral es lo opuesto, ¿cómo sería el proceso opuesto? ¿Cómo sería lo opuesto? A ver, ¿quién me dice? De nuevo, la derivada es, a partir de una curva, ya sea x cuadrado, x cubo, derivo y obtengo una recta. Lo opuesto. A partir de una recta encuentro una curva. Muy bien. A partir de una recta que yo tengo igual 2x, yo puedo integrar esta función y voy a obtener una curva. Es decir, integral de 2x de x es x cuadrado más una constante c.
¿Por qué es esa constante C? ¿Por qué siempre cuando integro aparece una constante C? Porque es sencillo, atiendan. Si yo tenía esta constante, que era la que sabía estar desplazada hacia abajo, hacia arriba, donde sea, puede ser 5 menos 1, al derivar esa constante se perdió, se eliminó, ya no hay. Entonces, si yo ahora a partir de esa recta integro, yo no sé qué valor era, por eso le pongo una constante. En este caso, la constante llega a ser 3. Pero yo no lo sé. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la integral? Que a partir de una recta, integrando, ¿qué voy a obtener? Una curva desplazada en una constante llamada C. Por eso se pone más C. Entonces, recopilando de nuevo, la derivada dice que a partir de una curva, derivando tenemos la recta tangente que me da la pendiente. La integral, lo opuesto, dice que a partir de una recta tangente, integrando obtengo una curva original como era, desplazada bajo una constante C. ¿Se entiende el proceso o interpretación geométrica de la integral, jóvenes? Sí, listo. Entonces, la integral dice que a partir de una función, su función primitiva o antepasada es esta. Es decir, miren, a partir de esta función, ¿cuál era la original? Es la antepasada, la anterior. Por eso dice, a partir de esta función, la función primitiva es x cuadrado más. De ahí viene. Entonces, esta es la función primitiva, original. Y esta es la función que se va a integrar. Esa es la interpretación geométrica de la integración. Y a eso se refiere este gráfico. Dice que a partir de la función, una función cualquiera, la integral nos devuelve un conjunto o una curva desplazado en una constante C. Es decir, puede ser C0, puede ser C1, puede ser C2 o cualquier número. O puede ser que no haya C, ¿no ven? Pero supuestamente es una curva desplazada en una constante C. A eso se llama la integración. Que a partir de una recta se obtiene una curva desplazada en una constante, cualquier número puede ser. En este caso puede ser 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, menos 1, menos 2. Pero la curva es esta, es la función primitiva, la integrada. Ahora bien, igual que las derivadas, la integración tiene sus propiedades y sus reglas de integración. Primero vamos a ver las propiedades. Y vamos a ver la propiedad 1 y 2. La 1 y 2 que tienen en el texto guía. Y dice así. Voy a borrar acá. La interpretación ya la sabemos, ¿no? Dice, propiedades. Voy a poner aquí propiedades. La primera propiedad es, dice, integral de una función f de x más o menos g de x, siempre tiene que haber diferencial, estas son funciones, más o menos, no está con por ni división, dice que es igual a la integral de f de x más o menos la integral de g de x. Si hay más, pues más, o sea, otro más, otro más. Quiere decir que si yo tengo una suma de dos funciones, esas funciones lo puedo integrar de forma separada, integral de f de x más o menos integral de g de x. Estoy pedaceando. Si yo hago un ejemplo de esto, yo puedo decir
integral de x al cubo más 2x más 3 o menos 3, como quieran llamar. Hay 3 acá, con más o con menos. Esto puedo yo transformarlo en integral del primero, x al cubo de x, más integral de 2x de x, menos integral de 3 de x. Siempre el de x tiene que haber en cada integral. Es decir, le he quedado esta más esta menos esta. ¿Se entiende esa propiedad? ¿Entiende, jóvenes? Sí. Ojo, estoy diciendo con más y con menos. No estoy en ningún momento poniendo por ni división. Ya me ha pasado. Algunos agarran lo que piensan que es con por y no. No. Más y menos. Solamente con esto. Número 2. La siguiente propiedad. Facilita. Dice, integral de una constante k por una función, dice que es igual a la constante que sale de la integral. La constante está multiplicando. Cuando está multiplicando la constante sale de la integral, igual que la derivada, ¿no? No se lo toca a la constante, ¿no ven? Cuando está multiplicando, sale de la integral y solamente queda la función para integrar. Entonces, dice, integral de una constante k por una función, la constante sale de la integral y la función se queda. Si yo quiero hacer un ejemplo de esto, ¿qué voy a obtener? Voy a decir 3x al cuadrado de x. Esto está multiplicando. Entonces, yo puedo anotar esta como 3 integral de x al cuadrado de x. Sale de la integral. Está multiplicando, no está sumando ni restando. Ojo. ¿Se entiende? ¿Entiende? Sí, listen. Ahora, miren, vamos a hacer la combinación de los dos. Los dos van a trabajar juntos. Y si yo tengo ahora esta función, integral de x al cuadrado más 3x al cuarta más 8x menos 2 de x. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo primero que sacar el constante o separarlo. A ver, según ustedes, ¿cuál tendría que hacer primero? ¿Qué hago primero? ¿Separo o saco las constantes? No hay constante aquí. Para que haya constante tendría que estar aquí multiplicando el 3 a todo, saco el 3, pero no hay. Lo primero que tengo que hacer es separar. Entonces yo voy a separar integral x al cuadrado de x más integral 3x a la cuarta de x más 8 integral de 8x de x menos integral 2 de x. Ahora, aquí no hay constante, queda como está. Esta es una constante, va a salir. Aquí hay una constante, va a salir. Aquí también hay una constante, va a salir. El resultado va a ser integral x al cuadrado de x. Más, sale la constante 3 integral x a la cuarta de x. Aquí el 8 está multiplicando, sí, más 8 integral x de x.
Aquí el 2 está multiplicando, sí, 2 integral de. Ahí está. Entonces, hemos separado primero y después sacamos las constantes que se pueda que estén multiplicando. A ver, un ejemplo como este, pero con más, van a ver que no es lo mismo. A ver, aquí. Yo tengo integral de 3 más x al cuadrado. Miren, parecería que es igual, pero es por y más. Esto no puede salir la constante, entonces esto vamos a hacer lo siguiente. Integral de 3 de x más integral de x cuadrado de x. No es lo mismo. Ahora aquí ya puede salir el 3 integral de queda más integral de x cuadrado de ahí. Pero no es lo mismo aquí. El 3 salía integral de x cuadrado de x. Aquí hemos separado, el 3 sale y el x por otra parte. No es lo mismo. Con más que con por. Con por sale de la integral. Con más se queda y tiene que ser integrado por separado. Tengo varios, separo primero y después saco las constantes. Listen. ¿Sí? Entonces, en la primera propiedad que usted hizo el ejemplo, en el 2 por x, ¿sería así? ¿El 2 sale del integral? Aquí sí. Aquí, a ver, aquí faltaba. Primero les he explicado esto porque no más avanzado esto. Aquí, ¿cómo sería? Integral x al cubo de x. Aquí tendría que sacar, sería más 2 integral x de x. Menos, aquí saca la constante si 3 integral de x. Ahí ya estuviera aplicando el primero y el segundo. El primero y la segunda propiedad. Entonces, para integrar una función larga como esta, lo primero que tenemos es que hacer es separar las integrales, volverlos chiquititos, y de ahí sacamos sus constantes para que podamos integrarlo más fácil. ¿Se entiende esas dos propiedades? Sí, Lisa. Cuidado que me estén sacando la constante x, no. Solo los números salen. Estamos, no la variable tiene que integrarse. ¿Verdad? Ya me ha tocado con alumnos que agarraban la x, le sacan. El x tiene que integrarse igual que la derivada. Acá la derivada lo sacamos, la derivada se deriva del x. Entonces, estas dos propiedades están en su texto guía, ya está explicado. ¿De acuerdo? Ya está explicado cómo funciona este video. Pero también hay reglas de integración. Las reglas de integración, al igual que las reglas de derivación, funcionan igual. Y hemos dicho que la derivada es el proceso inverso de integración o viceversa. Pregunta. ¿Cuál es la regla general de la derivada? La fundamental. ¿Quién me dice? ¿Cuál es la regla fundamental de la derivación? A ver. Vamos a hacerlo como hace rato. Les voy a regalar 5 puntos a la persona que me diga cuál es la regla fundamental de la derivación. ¿Quién? La regla de la derivación, la general, la fundamental. Es decir, si yo tengo y igual a x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado, ¿no ves? Esa es la derivada. ¿Cuál es la regla fundamental de la derivación? U sobre b, constante sobre variable, variable sobre constante. ¿Cuál? U por b,
Logaritmo, ¿cuánto? ¿Y X está elevada a un exponente? A ver, ¿cómo lístame la regla fundamental de la derivada? Lísteme. Sería Que X esté elevada a un exponente. La derivada de x elevado a n, aquí es igual. A n por x. X. No, alguno que me diga, pues no vamos a partir los 5 en 2 pedazos. A ver, alguien que me diga. ¿Quién? Sería, dicen, bueno, yo no sé, B elevado a la N. ¿Quién primero? uno. No le escucho, no le escucho. A ver, ¿quién? B elevado a N es ¿Quién? igual A a ver. N Ya, derivada de b a la n es igual a qué, niña. es igual a N Ya. por B N menos 1 por derivada de B. Muy bien. Esa es la regla fundamental de la derivación. De ahí nacen todas. Constante sobre variable, variable sobre constante, u por b, u sobre b. De esta nace todo. Y de ahí ustedes agarran, dicen, x a la quinta, su derivada es 5x a la cuarta. Si yo les pongo y igual, les digo 3x a la cuarta, entonces agarran, dice 3 por 4, 12x al cubo. En realidad es 4 baja por 3, 12, ¿no? N, decrementa en 1, Si esta es la regla fundamental, me lo va a dar su nombre ahorita. Si esta es la regla fundamental de la derivación, ¿cuál sería la regla fundamental de la integración? ¿Cuál? ¿Quién me dice? Proceso opuesto. Lo opuesto. A ver, ¿alguien quiere ganarse 5 puntos de nuevo? A ver, aquí n está multiplicando y n está restando menos 1. Lo opuesto. Lo opuesto. A ver, integral de b a la n de b. ¿Cuál sería su opuesto? Derivada de b a la n es esto. Integral de b a la n, ¿cuál es su proceso? Su regla de integración general. ¿Quién me dice? A ver, si está multiplicando, proceso opuesto. División. Dividir. Ya. Está restando, opuesto. Sumar. Entonces, ¿cómo sería? Una sola persona para que se gane 5. B elevado a n más 1 sobre n. P elevado a n más 1 Sobre n. N. N más 1 es de lo mismo. Más una constante. Esta es la regla fundamental de la integración. Si está multiplicando, va a dividir. Si está decrementando, suma más una unidad. Entonces, es el proceso opuesto a la derivación. Es decir, si yo tengo integral de x al cuadrado de x, este es b, este es n, ¿cuál sería su integral? ¿Cuál sería la integral? X al cuadrado más 1. ¿Cuánto sería pues cuadrado más 1? A ver. X al cubo Ya. sobre, sería ahí 3 elevado sobre 3. Esto. Más una constante. Le suman al exponente 1 y dividen en 3. Integral de x de x. ¿Cuánto sería? Sería X al cuadrado. X al cuadrado más sobre 2. Listo.
Más una con. Yo digo integral x a la sexta. Integral. X a la séptima X a la sobre, séptima. Eso. sobre 6 más una constante. Eso es el proceso de integración. Sumar al exponente 1 y dividir entre 3. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Los procesos opuestos. Miren, les voy a demostrar que es opuesto. Geométricamente le estoy avanzando bien. A ver, si yo tengo esto, atiendan bien. Y igual x a la quinta. Yo voy a derivar, miren. Va a ser 5x a la cuarta. ¿No? Ahora al revés. Partamos de aquí hacia atrás. Tengo que llegar. Y digo, integral de 5x a la cuarta de x. Ya hemos visto que la constante sale, ¿no ven? 5. Es lo mismo decir 5 integral x a la cuarta de x. Ahora, pregunto. Esto es 5. Integral de x a la cuarta. ¿Cuánto es? X a la quinta sobre 5, sobre 4 más una Sobre 5. 5. Más una constante. más una constante. Simplifico. ¿Qué ha quedado? X a la quinta. Es lo mismo. Si yo partí de x a la quinta derivé, llegué 5x a la cuarta. Ahora, integrando 5x a la cuarta, he llegado a la función primitiva. ¿Cuál era la original? X a la quinta. Más una constante, sé que en este caso no había, se asume que es 0. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, al derivar, llego a la función derivada y al integrar esa función derivada, llego a la función original, a la primitiva. ¿De acuerdo? ¿Entiende, jóvenes? Sí, listen. A ver, un ejercicio más para que vean que lo opuesto es así. Si yo tengo la función 3x cuadrado más 7, bien, su derivada es 6x más 0. La constante se fue. ¿Ve? Ahora yo voy a integrar esto, debo llegar al original. Y digo, integral de 6x de x. La constante sale, porque aquí igual se mantenía, ¿no ve? Entonces va a ser 6 integral x de x. Integral de esto, ¿cuánto es? X al cuadrado. Cuadrado X sobre 2. X al cuadrado sobre 2 más más constante. Simplificando esto queda 3. El 3. resultado había sido 3. 3x cuadrado. Más una constante. En este caso la constante llega a ser 7. 3x cuadrado, 3x. 7 la constante. Lo mismo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Bien. Esta regla de integración sirve para todo, excepto que n sea menos 1. No puede ser menos 1. Yo les voy a demostrar por qué. El formulario también está. Dice, a ver, probemos con cualquier número. Integral de x al cubo de x. ¿Cuánto es n? 3. Entonces esto va a ser x al cubo, o perdón, x a la cuarta sobre 4. Positivos no hay problema. Con 1 también ya hemos probado. A ver, integral de x a la 0 de x con el 0. Es lo mismo, a ver, yo le pregunto a cualquiera, ¿cuánto es 2 elevado a 0? Todo 0. ¿Pero cuánto? ¿Con 0? 1, listen. 1. Ya sé por qué se sacan el 0. Este es lo mismo que yo escriba
1 de x, porque todo número que yo le ponga x elevado a 0 va a ser 1. O es lo mismo que yo ponga integral de dx. ¿Ya? ¿Esto es equivalente a esto o es equivalente a esto? Muy bien. Vamos a trabajar con esto. Si yo quiero integrar x a la 0, integrando sería más 1, x a la 1 sobre 1 más una constante que no se anota los 1. O sea que el integral de x a la 0 de x ha sido x. O es cuando veamos la regla integral de dx. ¿Cuánto había sido entonces? Integral de dx. ¿Cuánto es? Integral de dx. ¿Cuánto había sido, jóvenes? X una constante. Eso, ya hemos hallado una regla de integración. Integral de dx es x. Porque de dx es lo mismo decir x a la 0 o 1, porque con 1 elevado a la 0 es 1. Integral de dx es x. Con positivo da bien, con 0 también. No hay problema. Ahora vamos a probar con negativo. Atiendan bien. Probemos con negativo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Integral de sobre x al cubo de x. El diferencial siempre debe estar arriba, no abajo. Entonces, 1 sobre. O esto es lo mismo decir, este caballero sube arriba porque está abajo. Yo para integrar siempre voy a subir arriba. Digo integrar x a la menos 3. Ahora sí está como esto. Esto es b, esto es b. Su integral, ¿cuánto sería, jóvenes? X a la menos 3 de x, ¿cuánto sería? X menos 4. Al cuadrado sobre 2. X Menos 2. a x a la menos 2 sobre menos 2. Más 1 menos 2, pues. Más una constante. Es decir, ahora como ya está integrado, debo volver a bajarlo. Entonces su integral había sido 1 sobre negativo, ojo, este es negativo, 2x al cuadrado, porque este al bajar se vuelve positivo. O sea que integral de 1 sobre x al cubo había sido 1 medio x al cuadrado más una constante negativo. O sea que cuando tengan abajo el x, lo que tienen que hacer es subir arriba para integrar. Menos 3 más 1, menos 2. Entre menos 2, vuelven a bajar. Otro ejemplo. Integral de 1/5 x a la 5 de x. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Van a subirlo. X a la menos 5 de x. Y esto es menos 5 más 1, x a la menos 4 sobre menos 4, o es lo mismo de decir 1/4 negativo x a la 4. Funciona con cualquier número que esté abajo, sube arriba por negativo. Negativo. ¿Se entiende, no? Sí, listen. Si está positivo, lo integran directamente. Si está abajo, lo suben, negativo se vuelve el exponente. El exponente lo integra y lo vuelven a bajar. Si es 0, ya saben. Pero no funciona con menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona con menos 1? Miren, con 6 funciona con 1, con 2, con 3, con 0, funciona con menos 3, con menos 5, funciona con todo, menos con menos 1. ¿Por qué será? Porque sencillamente ocurre esto. Si yo tengo integral de 1 sobre x de x, resulta que yo lo subo, y esto es lo mismo decir integral de x a la menos 1 de x. N vale menos 1, miren. Y si yo integro, ¿cuánto va a ser? Menos 1 más 1, ¿cuánto sería? X a la 0 entre 0. Y yo les pregunto, ¿cuánto es un número dividido entre 0?
A ver, que me responda Nicole Cadima. ¿Cuánto Infinito, es dicen. infinito? Error. No se sabe. Error. En cambio, aquí no hay error. Es 1/2 x al cuadrado. No hay cero. Aquí se vuelve cero. Error. Por eso que no puede ser cuando sea menos 1. Y ustedes me dirán, ¿acaso no hay integral de 1 sobre x? Hay integral de 1 sobre x. Y ahí vamos a ver la otra regla de integración. Yo les pregunto, la derivada del logaritmo natural de x, que dice, o el logaritmo natural de b, como quieran llamarlo, es b' sobre b. Sabemos que esa es su regla de derivación. Entonces, si yo digo y igual logaritmo natural de x, su derivada va a ser derivada de x, 1 sobre x. O sea que la derivada 1 sobre x. Dice, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ahora yo les pregunto, la integral de 1 sobre x, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la integral de 1 sobre x? Si la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, la integral de 1 sobre x, ¿cuánto sería? Logaritmo de x. Eso. Entonces ya hemos hallado la segunda regla de integración. Dice, integral de 1 sobre x de x. Cuando ustedes vean integral de 1 sobre x de x, no necesitan subir nada. Cuando vean al cubo, a la quinta, lo que sea, lo suben. Pero cuando vean de integral de 1 sobre x de x, directamente, ¿cuánto es su integral? Logaritmo natural de x. Más una constante. Entonces ya hemos hallado dos reglas de integración. Integral de dx, ¿cuánto había sido? X. Integral de 1 sobre x, ¿cuánto había sido? Logaritmo natural de x. Entonces, a eso se refiere cuando vemos estas reglas de integración. Aquí dice, esto ya hemos visto estos dos, propiedades, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es integral, esta es la regla, integral de du o d de x había sido u más una constante, si es con x, x más una constante. ¿No ven? U o x es lo mismo, ¿no? La variable nomás cambia. Entonces la propiedad número 1, la regla dice, integral de dx es x más una constante. Ya lo hemos visto eso. La otra, integral de 1 sobre x o 1 sobre u de u es logaritmo natural de u o logaritmo natural de x. Nosotros estamos haciendo con x, aquí está con u, ¿no ven? Entonces ya hemos visto la 5, ya hemos visto la 3. La 4 es la que su compañero me ha dictado, dice integral de x a la n de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Miren, estas tres ya hemos visto. Ya está. Hemos deducido. ¿A partir de cuál? De esta, de la regla fundamental de la integración. Entonces, la fundamental integral de dx es x, integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Cuando tengan abajo el exponente, suben y lo integran. Y lo vuelven a bajar. Cuando tengan un número normal, lo integran, como ya saben. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda? Consulta. Entonces, aquí las reglas, las 4 las vamos a anotar. Dice, la primera, integral de dx es igual a x más una constante.
Esa es nuestra primera regla de integración. No propiedad, la propiedad ya la hemos visto, ¿no? Separamos y sacamos constante. La segunda regla dice, integral de x a la n de x es x n más 1 entre n más 1 más una constante, siempre y cuando n sea distinto de 1. La tercera dice, integral de 1 sobre x de x, ¿a qué es igual, jóvenes? Es igual. Logaritmo de x. X más constante. Muy bien, logaritmo natural de x más una constante. Y para terminar, ya lo demás ya está en la tabla y después lo van a hacer. Integral de e a la x de x. Yo les pregunto, y vamos a ir a la derivada también. Derivada de e a la x o e a la b. ¿A qué es igual? Dice b' por e a la b. Pues lo mismo, derivada de e a la x es e a la x. ¿No ven? Derivada de e a la x, e a la x. Integral de e a la x, ¿a qué sería igual? E a la X más una constante. Es lo mismo. Y las otras reglas de integración la van a estudiar, la van a ver, pero no lo vamos a utilizar, pero necesito que se memorice. Esta también. Integral de a la x de a de x es a la x logaritmo natural de a más una constante. Estas no. Las trigonométricas no vamos a ver, porque es en ingeniería, se ve en tecnología, donde doy clase, ahí sí yo llevo, pero aquí no, porque no necesitan ustedes. Pero lo demás sí, estas son integrales ya por tabla. Dice integral de u sobre u más menos a es una constante, es logaritmo natural de u más a. Y así, eso ya lo vamos a ir viendo con los siguientes ejercicios. ¿De acuerdo? Necesito que para la siguiente clase vean los métodos de integración, que son 3, integrales inmediatas, integrales por sustitución, integrales por partes. Vayan viendo porque la siguiente clase vamos a avanzar. Entonces, el tema de integración, jóvenes, ya estamos viendo las reglas de integración, que las más principales son estas y las dos propiedades. Con eso vamos a aprender a integrar casi la mayoría de las diferentes integrales. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, consulta? ¿Ninguna? Ninguna, listen. Disculpe, Lisa. Sí. ¿Cuáles eran las reglas de integración que no íbamos a ver? ¿Que no íbamos a llevar? Las trigonométricas, de seno, coseno hasta coseno. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y esta, ¿no? No vamos a ver ninguna trigonométrica. Es decir, la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 no vamos a utilizar. Las demás sí, ya está, hasta la número 7. ¿De acuerdo? Está bien, Lisa. Muy bien, trabajen en su proyecto, por favor. A las dos personas que se han ganado puntos, ¿me pueden dar su nombre? Montenegro, Lisa. Lady Montenegro. La tengo. Nicole Cadima. Ya, segundo lo voy a anotar. Vamos a ir así haciendo participación para que vayan ganando algunos puntitos. Nicole Cadima. Y Lady. Lady Montenegro, Lisa. Lady Montenegro. Muy bien. Vamos a quedar ahí, jóvenes.
Vamos a continuar el día miércoles. Por favor, lean esa parte de integrales definidas o indefinidas, método de integración. ¿Sí? Licenciado, los proyectos para cuándo son entonces, disculpe. Para mediados de este mes, ¿no? Creo que es el 15, el 16, ¿no? ¿Sí no ves? 15 sería ya el próximo lunes. Sí, yo creo que vamos a ver, estamos avanzando el día miércoles, el viernes vamos a avanzar. El 15, no, yo creo que va a ser para el día 17 el proyecto. 17 o el 18 vamos a revisar, ¿ya? Como ya están acabando clases, ya en la noche, aunque sea, vamos a fijar una fecha para que defiendan este grupo, el siguiente y el otro, ¿ya? A Ya, partir listo. del 17 va a ser el proyecto. Listen, no sé si ahorita tiene clase, me gustaría que, no sé si podríamos resolver los ejercicios, que es un ratito, por favor, la duda que Ahorita, tenemos. niña, miren que ahora son las 11 y 18, no me va a La dejar una. desde las 7 estoy pasando clases. Ah, ya. La próxima. Listen, pero ya vimos el error donde es usted en la primera Y, usted le puso con 8 y en la segunda Y usted reemplazó con 7,5 y por eso sale 303. A ver, vamos a ver, no hay problema, yo lo voy a ver, pero ahorita no. La siguiente clase después puede ser, ¿ya? Ya, listen. Ya, la siguiente clase, Listen. Ya. Muchas gracias. O en la tarde puede ser, con las personas yo lo resuelvo y lo voy a corregir a toditos, no uno por uno, porque yo lo veo, si está bien, lo pongo ese número para la plataforma y le doy de calificar. ¿Ya? Ya, Listen. Gracias. Ya, Listen, gracias. Todos, cuídense. Hasta luego, jóvenes. Le encargo al grabador de la clase, ¿ya?